tardes, muchísimas gracias por la invitación. Muy agradecido con la Facultad de Derecho por darme la oportunidad de poder mostrar la visión islámica, que no debe ser una visión ajena, ya que cerca del 25% de la población mundial es musulmana. Hay musulmanes, 52 países de mayoría musulmana. Y también el pasado hispano está muy ligado a la tradición islámica. Recordemos que en España fueron 800 años que estuvieron los musulmanes, mucho más que los españoles estuvieron acá. ¿Y cuál es el legado que tenemos nosotros? Tenemos el legado de la cultura, que está mezclada, tenemos el legado del idioma, tenemos el legado jurídico, y tenemos el legado cultural muy vasto. Si nosotros nos remontamos un poquito hacia atrás, y cualquier persona que tenga de cierta forma 2, 3 generaciones de personas que se hayan mezclado acá en Bolivia con ciudadanos de otras ciudades, o se hayan mezclado con ciudadanos de otros países, vamos a encontrar que existe un porcentaje de, podríamos decir, sangre musulmana, porque los musulmanes españoles eran españoles y eran musulmanes, no eran árabes simplemente. Los árabes fueron, impusieron el gobierno, pero la población fue la que se islamizó. Y posteriormente, después de la reconquista y que tuvo que haber una conversión forzosa, todos tuvieron que convertirse forzosamente al cristianismo y no hubo posibilidad de que se pudiese mantener, digamos, este legado, tanto de las comunidades musulmanas como de las comunidades judías que existían allá. Cuando hablamos de la ocupación que existió, tenemos que hablar también un poco de qué es el Islam, porque para nosotros, cuando escuchamos el Islam, nos suena tal vez algo ajeno. Y es una religión que es muy similar al cristianismo en el sentido que es una religión monoteísta. ¿Qué quiere decir? Que cree y que adora a un solo Dios. Es muy similar a los principios, digamos, del cristianismo en ese sentido. Y que esta religión, que es monoteísta, que cree en Dios, estableció principios jurídicos a base de una revelación que es muy importante para nosotros, que es el Corán. El Corán, para los musulmanes, para nosotros, viene a ser la última revelación de Dios al ser humano, que viene a incitarlo a establecer el bien, a prohibir el mal y a creer en Dios uno solo. No solamente viene a decir crean en Dios, sino que dice establezcan el bien entre ustedes y prohíban el mal. Y son las bases jurídicas del Corán, las bases que van a desarrollar posteriormente todo lo que es el derecho islámico, el fiqh, o también la sharia, que es la jurisprudencia islámica. Cuando podemos hablar de estos derechos, de los derechos humanos, si existen o no existen en el Islam, tenemos que remontarnos a lo que estábamos comentando hace un momento, la España musulmana. La España donde existían cristianos, judíos, bajo un gobierno islámico. Existía la figura del dhimmi, aquella persona que no practicaba la religión del Islam, sino practicaba una religión diferente, pero vivía dentro del Estado compuesto por los musulmanes. Estos tenían los mismos derechos que los musulmanes, exceptuando que ellos no participaban de las campañas militares, por lo cual debían pagar un impuesto. Pero en consecuencia tenían la protección del Estado y podían desarrollar ellos sus sistemas jurídicos, o sea que no eran juzgados bajo la ley islámica, sino eran juzgados bajo sus tribunales particulares. Es interesante que se les daba la libertad de establecer sus leyes, establecer sus términos de convivencia y establecer sus normas
sociales, familiares y personales. Y estas normas, obviamente, estaban amparadas por el mismo Estado. Es una forma que se estableció que mostraba que había un respeto no solamente por la vida, no solamente por la religión, sino por el pensamiento y la persona jurídica que era cada quien según su religión, según su creencia y según sus usos y costumbres. También es interesante saber que uno de los pensadores de este tiempo, conocido como Averroes, cual su nombre es Abdul Walid Muhammad ibn Rushd, establece los principios que posteriormente utilizaría el cristianismo y el renacentismo de lo que es el derecho natural. En su libro, que se llama Bidayat al-Mushtaqi wa Nihayat al-Muqtasid fi Ulum al-Fiqh, que se traduce este libro como Comienzo del maestro y fin del aprendiz en la ciencia del derecho, establece las bases del derecho natural, pero los establece de una forma muy interesante. Sabemos que el derecho natural existe a raíz de que debe existir un grupo de personas, una comunidad o un ente o sociedad que al momento de ser sociedad establece entre ellos principios de convivencia para que exista esta sociedad. Ibn Rushd o Averroes establece que estos principios están dentro de lo que Dios ha establecido al ser humano. Esto quiere decir que el derecho natural no existe por una conciencia humana, sino existe por la dignidad que le da Dios al ser humano, y le da la dignidad de no ser maltratado, de tener, poder conservar tanto sus bienes particulares, su honor, su sangre, su familia y su creencia en una sociedad, aunque esta sociedad sea dispersa y no crea lo mismo. Entonces Ibn Rushd o Averroes establece estos principios en este libro, que posteriormente, mediante en el cristianismo, será Santo Tomás de Aquino quien va a reformularlos y va a tomar de Ibn Rushd y también de Maimón, un judío que también era letrado, estos principios del derecho natural. Será posteriormente ya en la Revolución Francesa que se establecen los principios del derecho positivo, el derecho natural, que posteriormente ya para el año 48 establecen lo que son los derechos humanos, ¿no? El Islam, al ser diverso, al no ser una sociedad simplemente de una raza o de un idioma, porque los musulmanes no son solamente los árabes son apenas el 23% del total de los musulmanes. Hay musulmanes en el norte de África, en el sur de África, en Oriente Medio, en Asia, en lo que es China, en lo que es Rusia. Hace que la diversidad la establezca como una fórmula natural. Y es también destacable que mediante imperios musulmanes que eran multiétnicos y multireligiosos, se dio respeto a la dignidad, se dio respeto también a la convivencia que debía existir entre diferentes credos. Esto sin caer, digamos, en poner a los individuos como individuos abstractos. Cuando en 1948 se establece la
digamos que se establece, no se establece la carta, sino se establece la Declaración de los Derechos Humanos. Trata de ser una declaración laica, que despoja a las personas de una nacionalidad, una patria, una lengua y una religión. Porque toma a todos los individuos como iguales. Objeto que está bien en la teoría, pero en la práctica, cada individuo es muy particular al otro. Y cada sociedad, en usos y costumbres, es muy diferente a otra sociedad. Los países de Europa, que son 49 los que firman ello, y siendo muchos otros países que se abstienen, entre ellos las potencias como era China y la Unión Soviética, incluso el Vaticano, se abstiene de firmar esta declaración porque despoja al ser humano de ser un ser que su moral podría estar ligada a una fe o a una religión. Esta declaración en un principio obviamente no tiene consenso. Y van a ser 3 décadas después que se llega a tener un consenso para que sea vinculante a los miembros de las Naciones Unidas. Justo en esta época también es cuando en el mundo islámico, la Conferencia Islámica, que consta de 52 países, empieza a elaborar una declaración más basada, digamos, en los valores que tiene el mundo islámico. Y esta declaración, que es de los derechos humanos en el Islam, finalmente se establece en el año 1990. Más o menos unos 12 años después de que la ONU hace como vinculante los derechos humanos en su práctica para sus miembros. Básicamente los derechos humanos en el Islam es una declaración que no va en ninguna forma contra la Declaración de los Derechos Humanos, la Carta en sí, ya que todos los países que la firman son vinculantes, pero da una perspectiva algo diferente, en el sentido de que no es solamente y planamente que los seres humanos al momento de nacer y crecer tienen estos derechos, o sea, tienen conciencia de estos derechos, porque los derechos humanos no dependen de una conciencia colectiva, sino los derechos humanos dependen de grupos de poder que hagan cumplir esos derechos humanos. Si no existe un grupo de poder y de intereses que quiera cumplir los derechos, estos derechos no existen. Y eso lo vemos con ambigüedad en potencias que en algunos conflictos desean que estos derechos sean cumplidos y en otros conflictos, debido a sus intereses, son ellos mismos que pisotean estos derechos. Entonces, los derechos tienen que ser tiene que existir quien los pueda hacer cumplir. Y en el Islam, los derechos no tienen que ser forzados a ser cumplidos por el gobierno, sino es la sociedad en sí y el individuo que con la formación de los valores es ente cumplidor de estos derechos. La declaración comienza de esta forma: afirmando el papel civilizador e histórico de la comunidad de creyentes islámica, instituida por Dios como la mejor comunidad que legó a la humanidad una civilización ecuánime y universal que pone en relación esta vida y la otra y armoniza la ciencia con la fe, contribuyendo a los esfuerzos de la humanidad en el terreno de los derechos del hombre, cuyo objetivo es proteger al ser humano
de la explotación, de la opresión, así como afirmar su libertad y su derecho a una vida digna en consonancia con la legislación islámica. Basados en ello, pone como artículo primero: la humanidad entera forma una sola familia, unida por su adoración a Dios y su descendencia común de Adán. Todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana, así como todos en las obligaciones y las responsabilidades sin distinción de raza, color, lengua, sexo, creencia religiosa, afiliación política, nivel social o cualquier otra consideración. De esta forma se garantiza la dignidad y la integridad humana. En su segundo artículo, la vida es un don establecido por Dios. La vida de todo ser humano está garantizada. Los individuos, las sociedades y los estados protegerán este derecho contra toda agresión. No es posible suprimir una vida sin las exigencias legales. Se prohíbe recurrir a medios que impliquen la aniquilación del origen de la vida humana. La preservación de la vida humana dentro de los límites provistos por Dios es un deber impuesto por la legislación. La integridad del cuerpo humano será preservada sin que sea posible violentar ni revocar este derecho sin mediar justificación. El Estado garantiza su defensa. Tercer artículo: en caso de uso de la fuerza y conflicto armado, no se matará a quien no participe en la lucha, tal como ancianos, mujeres y niños. Los heridos y enfermos tendrán derecho a recibir tratamiento médico y los prisioneros serán alimentados, refugiados y vestidos. Se prohíbe la mutilación de los cadáveres. Asimismo, se debe proceder al intercambio de prisioneros y a la reagrupación de las familias que hubiesen resultado separadas por circunstancias de la guerra, y los estados involucrados deben ser quienes actúen de esta forma. No se cortarán árboles, ni se destruirán sembradíos, ni el ganado, ni las casas e instalaciones civiles del enemigo por medio de bombardeos, voladuras, demoliciones o medios semejantes. Todo ser humano es acreedor de una inviolabilidad sagrada. Proteger su buena fama en vida y tras su muerte, así como su cadáver y su tumba, será una obligación de la sociedad y los respectivos estados. La familia es el fundamento de la sociedad y el matrimonio es el fundamento de la familia. Los hombres y las mujeres tienen el derecho de casarse y sin su consentimiento no es posible ninguna restricción basada a raíz de la raza, color o nacionalidad. La sociedad y el Estado eliminarán los obstáculos para el matrimonio y lo facilitarán protegiendo y salvaguardando la familia. La mujer es igual al hombre en dignidad humana y tiene tantos derechos como obligaciones. Goza de personalidad civil, así como garantías patrimoniales, y tiene derecho de mantener su nombre y apellidos. Sobre el varón recae la responsabilidad económica familiar, así como la responsabilidad de la tutela de la familia. Artículo 7. Todo niño, desde su nacimiento, tiene derecho a sus dos progenitores. La sociedad, el Estado, proveerá el cuidado y la educación, asistencia material, sanitaria y educativa. Asimismo, protegerá al feto y a su madre, proporcionándoles cuidados especiales. Los padres y todo aquel que ocupe su lugar tiene derecho a elegir el tipo de educación que desea para sus hijos, siempre que se tenga en cuenta sus intereses, su futuro, a la luz de los valores morales y a las percepciones sociales. Los progenitores tienen derechos sobre sus hijos, así como los parientes tienen derechos sobre los suyos, de acuerdo a los preceptos legales. Artículo 8. Todo ser humano poseerá capacidad legal con respecto a obligaciones y necesidades, conforme al estipulado por las acciones legales. Si dicha capacidad se ve mermada y se extingue, el responsable legal correspondiente ocupará su lugar. Artículo 9. La búsqueda de conocimiento es una obligación, la instrucción un deber que recae sobre la sociedad y el Estado, el cual asegura los procedimientos y medios para lograrlo y garantizará su diversidad, en tanto que se hace posible el interés de la sociedad y brinda al ser humano el conocimiento de las ciencias, los secretos del universo, su explotación para el bien de la humanidad. Es un derecho del hombre y de la mujer el recibir las instrucciones educativas
y de las instrucciones tales cuales la familia, la escuela, la universidad, los medios de comunicación, etc. Una educación humana, tanto en lo religioso como en lo secular, completa y equilibrada, que desarrolle su personalidad, su fortaleza, su fe, así como el respeto y la defensa de los derechos y los deberes, y en sí mismo con los demás. Bueno, estos son los primeros capítulos que establece los derechos fundamentales. Esta declaración de 25 artículos es una declaración que es firmada por 52 países de mayoría islámica. Existe, digamos, artículos en ellos que ratifican lo que se establece en la Declaración de los Derechos Humanos. Y existen también artículos complementarios que establecen en ello, en esta declaración, aspectos que están más allá de la Declaración de los Derechos Humanos. Es bueno saber que dentro de esto, como había mencionado hace un instante, es un terreno común el que se tiene y busca los derechos y el cumplimiento de los derechos por parte de la sociedad islámica. La diferencia, como había mencionado hace un instante, es que toma estos derechos el Islam como de un origen divino, o sea, que son inviolables porque son los derechos que Dios ha dado a las personas. Mientras que la Declaración de los Derechos Humanos viene a ser un esfuerzo colectivo para encontrar los mínimos comunes de convivencia. Aunque después de esta declaración tuvieron que pasar 3 décadas para que se asuman como vinculantes por diferentes estados. También ¿quiénes son los detentores de las obligaciones? En la Carta de los Derechos Humanos es el Estado quien debe ser quien establezca estos derechos. O sea, los derechos vienen desde arriba, desde el Estado. Y la Carta de los Derechos, o mejor dicho, en la Declaración de los Derechos Islámicos, es el individuo que debe ser quien cumpla estos derechos, o sea, otorgue estos derechos a los demás y exija esos derechos, después la familia, después la sociedad cercana, después el Estado, en última instancia. Ya que la sociedad islámica o la comunidad islámica, a diferencia, digamos, de una religión que tuviese una estructura piramidal, es el individuo quien establece su práctica. Cuando los musulmanes adoran a Dios o ayunan o hacen alguna práctica, es una práctica personal que ellos hacen con Dios. Entonces, el cumplimiento de estos derechos es algo personal también que la persona los establece consigo mismo y con los demás. Cuando mencionaba que las revelaciones vinieron para establecer que Dios, la creencia en Dios uno solo, establecer el bien y corregir el mal, el establecer el bien comienza en lo personal, con lo que yo haga. Seguidamente, con lo que sobre yo tengo poder. O sea, si yo soy padre de familia, el establecer el bien va a ser conmigo y con los que tengo poder sobre ellos, o sea, mi familia, que ellos guiarlos hacia el bien. Seguidamente, si yo tengo una responsabilidad comunitaria, va a ser mi responsabilidad que establecer el bien a nivel comunitario. Si yo tengo una responsabilidad gubernamental, entonces mi responsabilidad va a ser establecer el bien a nivel gubernamental. Existe,
como había leído, un deber hacia los demás. Y este deber no es solamente un deber hacia los niños, sino es también un deber hacia todo el tipo de familia cercana, que incluye a los ancianos. El cuidado de los ancianos está dentro de los derechos que establece el Islam para ellos y la sociedad sobre su cuidado. Como había mencionado, hay que mantener un equilibrio entre lo que es los derechos principalmente individuales y los derechos que son comunitarios. Y ese equilibrio es el que trata de establecer el Islam al dar tanta prioridad al bienestar individual como al bienestar común. Puede que existan puntos divergentes que se escuchan muy a seguido respecto, digamos, a lo que es la jurisprudencia islámica, por ejemplo, de que la jurisprudencia islámica discrimina a la mujer, el derecho penal o la sharia impone castigos crueles, como la amputación de manos, también impone la pena de muerte. Tenemos que entender que esta vinculación es también por el uso y costumbres que existen en cada nación y cada pueblo. El Islam, al ser una religión que es un modo de vida, impone bases, como había mencionado el Corán, y otras bases como la tradición profética, pero también da pie a que usos y costumbres del pueblo se mantengan siempre y cuando sea de consenso general y que no violen los principios básicos de la legislación. Hay países musulmanes que tienen o han tenido 5 o 6 presidentas, como hay países musulmanes que la mujer le es restringida la educación. Esos extremos que se dan tienen que ver con la sociedad donde se desarrolla el Islam, no en sí con las limitaciones que da el Islam a las personas. Bueno, si hubiese preguntas, dudas, cuestiones, les agradecería mucho. ¿Sí? Quiero preguntarle, ¿a qué se debe que las normas penales en el Islam favorecen a los hombres y no a las mujeres? Como había mencionado, la Sharia o la legislación islámica, estamos hablando de 52 países que son de mayoría islámica y muchas otras comunidades que son minorías, como aquí en Bolivia existe una minoría islámica. La aplicación de las normas y su interpretación va a depender mucho de los usos y costumbres. Hace un momento me refería a que, por ejemplo, hay países islámicos con mayoría musulmana que tienen una inclusión política de la mujer mucho más desarrollada que los países de América Latina, incluido Bolivia. Y hay países de mayoría islámica que tienen una inclusión política de la mujer mucho más débil. Esto no se debe a la religión del Islam, sino se debe a cómo está estructurada la sociedad. Porque el Islam viene a ser una religión que en origen trata de sacar los mejores valores, pero existen valores previos, existe una cultura previa, existe un idioma previo en estas sociedades. Y su trato de la mujer también, lamentablemente, malas costumbres no han sido erradicados por la religión del Islam. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué sucede cuando una legislación interna pequeña, de una comunidad pequeña, tiene
cosas que vulneran los derechos humanos, en especial, digamos, de las mujeres. ¿Cómo actúa ese mayor organismo que protege los derechos humanos ante contradicciones de leyes internas de pequeñas comunidades? Bueno, en sí, cualquier comunidad islámica que está en un país y es minoría, está sujeto a las leyes nacionales, ¿no? No puede ser que existan violaciones o se trate de alentar violaciones contra las leyes establecidas del país. Sí existe, digamos, dentro de las comunidades islámicas una forma de matrimonio que sería un matrimonio, digámoslo así, religioso. Existe un contrato prematrimonial, existen normas de préstamo, existen normas económicas, pero finalmente, si hubiese algún tipo de dificultad, se está sujeto a la normativa del país. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, espero que esta pequeña exposición haya sido de agrado de ustedes, hayamos podido quitar algunas dudas sobre el Islam y el aspecto jurídico de los derechos humanos. ¿Sí? En sí, grupos extremistas existen en cualquier tipo de ideología, religión y también pensamiento. Hay grupos extremistas cristianos, judíos, musulmanes, budistas, hay grupos que recurren a la violencia, no solamente musulmanes, ¿no? De una forma, digamos, de vivir su religión de una forma no digamos extremistas, sino fundamentalistas. Podemos ver a los mismos menonitas en nuestro país, ¿no? El grado de restricción que dan a la educación también a la mujer y todo ello son grupos que no tienen nada que ver en el Islam. Cuando hablamos de estos grupos extremistas en el Islam, tenemos que ver que también cerca de la cuarta parte de la población mundial es musulmana. Entonces, sí o sí, tiene que haber, va a salir algún grupo. Obviamente, nosotros como comunidad islámica boliviana o en general los musulmanes no creemos que las prácticas que ellos llevan vayan a ser unas prácticas que sean las prácticas correctas, sino sería el total de los musulmanes que practicaríamos eso. Obviamente se les ha dado mucha visualización mediática por el asunto de que Estados Unidos estaba implicado en la guerra. A eso se puede dar que al mismo tiempo que existía en Afganistán este problema, existía en Birmania una matanza de musulmanes por parte de budistas, o existía en Palestina
un bombardeo del Estado israelí a los palestinos, pero la visualización mediática a veces hace que un grupo minoritario que no pasa de 20.000 personas, que en el máximo en su cenit pasado tuvieron casi 80.000 personas, tengan la atención mundial. Ellos recuperaron el poder, están estableciendo un Estado bajo una interpretación de la Sharia que es una interpretación particular, podríamos decirlo, que toma los usos y costumbres rurales, porque los talibanes no es un grupo urbano, digamos, una guerrilla urbana, sino es una guerrilla rural que logra captar gente en descontento de la ocupación y finalmente impone, digamos, su forma y modelo político-social en Afganistán.